se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 19:30 dice la palabra del Señor, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Hermanos, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo consumó su obra por la cual el Padre le envió, y Él voluntariamente vino a esta tierra. Entregó su vida en sacrificio por su pueblo. No tenía necesidad, hermano, nuestro Dios, de escoger un pueblo, ¿verdad? Lo hizo por su amor. Decidió, determinó soberanamente amar a un pueblo escogido en Cristo Jesús por la obra que Cristo iba a hacer en la cruz, por amor a sí mismo. Porque nosotros, hermanos, no había nada en nosotros que origine el amor de Dios. Por amor a sí mismo, Dios determinó enviar a su Hijo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, como dice el libro de Juan, se hizo carne. Asumió ahí, hace 2000 años atrás, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Y por tanto, ahora es 100% Dios, es 100% hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Sin confusión alguna entre las dos naturalezas, sin mezcla entre las dos naturalezas. Hermano, el único ser precioso, el Señor Jesucristo. Y así, 100% Dios y 100% hombre, en la cruz del Calvario, entregó su vida en sacrificio nuestro. Porque nosotros somos lo que deberíamos estar un día, hermanos, en la eternidad ahí, condenados, justamente por causa de nuestro pecado. Es lo justo, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Es lo justo. El hombre que pecare, ese morirá. ¿Quién dice eso? La Biblia, hermano, el Señor a través de su Biblia, que es verdad. Las bellas palabras de vida que hemos cantado. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y como Él es bueno, hermanos, bien dice en su palabra, resondrando o condenando a aquellos maestros del Antiguo Testamento que curaban las heridas de su pueblo con liviandad. Hermanos, si las heridas del pueblo, de la raza humana, no pueden ser curadas con liviandad, porque el Evangelio de Cristo tiene que llamar ciertamente a la conversión, tiene que ser expuesto para que el ser humano sea expuesto a su pecado. Como se dice en nuestro lenguaje, con el punto sobre la I, ¿verdad? Pero eso es un mensaje, hermanos, que a los incrédulos les duele y que a los profesantes cristianos les da también vergüenza. Hermanos, pero el Evangelio de Cristo es un mensaje que debe golpear a las almas. Entonces, hermanos, sin más, vamos a ir a la predicación hoy día titulada La regeneración y la verdadera conversión. Y para ello vamos a ir, hermanos, a Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Vamos a explicar versículo por versículo. Hace un momento, hermano, como hemos orado al Señor para que el Señor sea santificándonos, hermanos, sea salvando las almas perdidas en este recinto, en este lugar. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, 16. ¿Lo tienen, hermanos, a la mano? Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel, y ahí me voy a detener un momento, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a explicar detenidamente. El profeta Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová. Ezequiel, un santo hombre de Dios, un profeta de Dios, un genuino profeta de Dios. Dios en este tiempo, hermanos, como sabemos, habló a los padres por los profetas, ¿verdad? Y en los postreros tiempos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, como bien dice Hebreos. Hermanos, tenemos ahora la Biblia, la palabra profética más segura. En este momento estamos leyendo aquella Biblia, Ezequiel 36, 16.
Y si nos remontamos a aquel tiempo, Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová. Hermanos, ¿palabra de quién fue a Ezequiel? A Ezequiel. Palabra de Dios, hermanos. Palabra del mismísimo Dios, el creador del universo. No es palabra de cualquier hombre, es palabra verdadera, palabra fiel. Es palabra del Dios santísimo, eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso. A palabra por la cual ustedes deben estar bien atentos, hermanos, visitas y no durmiéndose. Es palabra de Dios la que vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, aquí está el mandato de Dios para Ezequiel. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel, y como les dije, nos detenemos unos minutos ahí, porque, hermanos, ciertamente estamos en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, la casa de Israel. Si leemos en el Antiguo Testamento qué es la casa de Israel, hermanos, estamos hablando ciertamente de la nación judía. Pero hermanos, como ustedes también, y eso lo vemos, pues, no voy a citar todos los pasajes en Éxodo 16, 31, Éxodo 40, 38, Levítico 17, 8, Jeremías 2, 4, Ezequiel 3, 4 y muchos otros pasajes más, la casa de Israel, la nación judía, ¿verdad? Pero hermanos, como ustedes saben, y nosotros leemos también en el Nuevo Testamento, allá en Hebreos 8, 8 y 10, ¿cómo aplica esto la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, a la iglesia? Claro, porque Hebreos dice, ¿no? Hebreos 8, 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahí estamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso me quise detener un momento aquí. La casa de Israel, del Israel espiritual, somos la iglesia, somos los creyentes, hermanos. ¿Estamos? Entonces, cuando regresamos ahora a Ezequiel 36, dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, mientras la casa de Israel. Mientras la casa de Israel, ¿qué? Ahí continuamos. Moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Hermanos, qué tremendas palabras. Dice que cuando los israelitas, los judíos, estaban morando en su tierra, ¿qué pasó? La contaminó con sus caminos y con sus obras, con sus idolatrías, ¿verdad? Con su pecado. Y así es el pecado, hermanos. Ahora apliquémonos a nosotros, hermanos. ¿Cómo estábamos antes? ¿Contaminábamos esta tierra? ¿Cómo eran nuestros caminos? Porque aquí dice, moraba en su tierra la casa de Israel y la contaminó con sus caminos y con sus obras. Sus caminos, que no eran el camino derecho, que no eran el camino de la fe, no eran el camino de la regeneración, no era el camino que es según Cristo. Igual nosotros, hermanos, ¿qué hicimos antes de que el Señor obrara en nosotros? Estamos aquí, hermanos, nosotros. La contaminamos con nuestros caminos y con nuestras obras. Así es, hermanos. ¿Lo crees? Si no lo crees, amigo, amiga, hermano, hermana, si no lo crees, como vamos a ver más adelante, muy probablemente no seas convertido. Muy probablemente no tengas la simiente de Dios en tu vida. Que como vamos a ver más adelante, cambia tus afectos, cambia tu voluntad, cambia tu pensamiento, cambia todo tu ser. De dentro para afuera. Si creemos que somos justos, hermanos, no tienen, o amigo, amiga, no tienes la salvación. Si crees que era buena persona, no tienes la salvación. Pues como vamos a ver, la regeneración conduce a una conversión verdadera. Hermanos, entonces, contaminamos con nuestros caminos, con nuestras obras. Imagínense cada uno el camino por el que andaba, como inmundicia de menstruosa, dice el Señor. Hermano, inmundicia de menstruosa. ¿Qué era la inmundicia de menstruosa? Una mujer que estaba menstruando, su inmundicia, sus trapos sucios. Y el Señor compara las obras, los caminos de una persona no creyente con esa
suciedad, inmundicia menstruosa. Fue su camino, dice el Señor, delante de mí. Claro, hermanos, ¿por qué? Porque Dios no es como nosotros. Dios es santísimo. ¿Acaso vamos a pensar que Dios es como nosotros, pecadores, que no tiene ningún problema con el pecado? Él es limpio de ojos para ver el mal, dice la palabra del Señor, hermanos. Miren, hermanos, quiero dar este ejemplo. Hay leyes como estas. Presta atención, por favor. Hay una ley, la ley de protección y bienestar animal. Quiero que entre a su corazón. Voy a citar algo de esta ley de protección y bienestar animal. Dice, cito, el Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados, domésticos o silvestres, y para reconocerlos como animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente. Hermano, yo no tengo nada contra los animales. ¿Han escuchado lo que leí? ¿Qué más dice en su artículo 20 esta ley? Dice que se debe conformar un Comité Nacional de Ética para el Bienestar Animal, compuesto por un representante de la Autoridad Nacional Forestal, de Fauna Silvestre, del Ministerio del Ambiente, de la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, del Colegio Médico Veterinario del Perú y del Colegio de Biólogos del Perú. Para el bienestar animal está encargado de evaluar los criterios usados por los comités de ética de los centros para establecer los parámetros de bienestar animal basado en los criterios aceptados internacionalmente para tal fin. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué más dice en el artículo 206? El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre o los abandona es reprimido con pena privativa de la libertad, no mayor de 3 años. Repito una vez más, no tengo nada en contra de los animales. Y continúa, ¿verdad? En el artículo 5 dice, toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte. ¿Están ahí, hermanos? Por favor, si alguien está atento a su costado, yo le pediría que por amor a su prójimo lo despierte. Y por respeto también al Señor. ¿Y cuándo usar lo siguiente? Noten, hermanos, estoy dando una introducción. ¿Cuándo usar lo siguiente? Guantes de examen limpios, agua limpia, detergente o jabón, jeringas, antibióticos, vía y fluidos intravenosos, solución salina, pinzas Bierer de evacuación, estetoscopio, aspirador de vacío eléctrico, portaagujas, largo y sutura. ¿Dónde usarlo, hermanos? En el caso de un aborto fallido en el cual continúa en el embarazo, está hablando de un ser humano. Se debe ofrecer a la mujer que tome nuevamente misoprostol que se someta a un aborto quirúrgico. En general es posible realizar una observación de las mujeres con abortos incompletos, excepto que la hemorragia sea intensa. Más adelante dice, los centros de salud que ofrecen métodos médicos de aborto deben ser capaces de garantizar que podrán realizar una aspiración de vacío, si fuera necesaria. Y si no se dispone de esta posibilidad en el mismo centro, pueden hacerse convenios con otros centros de salud que lleven a cabo la aspiración de vacío en todos los casos. Los profesionales de la salud deben asegurar que la mujer pueda llegar a dichos servicios en caso de una emergencia. Hermano, ¿qué han visto? ¿Están atentos? ¿Han visto esta situación? ¿Acaso no es un mal camino delante de Dios? ¿Acaso no es una inmundicia de mujer menstruosa delante de Dios? Protegiendo a los animales, no tengo nada contra los animales. Haciendo leyes y penas privativas de la libertad contra los animales.
pero legislando para matar a un bebé en el vientre de su madre. Hermanos, ¿cómo está el Señor? Dice la Biblia que está airado contra el impío todos los días. Y no es mi palabra, hermanos, es la palabra del Señor. Está airado contra el impío todos los días. Y esto último que leí es una cita completa. ¿De dónde? Del Manual para Abortos de Seres Humanos. Abortos sin riesgos. Guía técnica de políticas para sistemas de salud. De la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Y es acceso público. Cualquiera puede entrar por internet y lo puede descargar. Y lo puede leer. Y también las leyes respecto a los animales lo pueden leer. Hermanos, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué cité esto? ¿Y por qué me he tomado como casi 7 minutos en decir esto? Para que ustedes vean que el camino delante del Señor es perverso. Pero hermanos, tal vez nosotros digamos, yo no tuve nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero hermanos, ¿qué dice Romanos 1? Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí dice, ¿no? Dios los entrega a la inmundicia. Por su ira, Él entrega la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. El ser humano, hermanos, sin Dios, tiene un corazón chueco, un corazón de piedra, de diamante, ajeno a la vida de Dios. No quiere a Cristo, no quiere a Dios. Así estábamos nosotros, hermanos, antes de que el Señor nos convirtiera. ¿Lo crees? Así estás, si no eres convertido. Y luego dice el Señor en Romanos 1, dice, ¿por qué? ¿Por qué la ira de Dios se revela? Porque dice, miren, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermanos, las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, mujer con mujer. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pecado, hermano, pecado, y la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, hermanos. Y luego dice el Señor, sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esas personas que están en esos pecados están con una mente reprobada y están entregados por Dios. Pero si decimos, yo tampoco era aquello, yo tampoco era ese tipo de personas, la palabra sigue hablando en ese mismo capítulo y dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y para ti que dices que no eres ninguno de estas personas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no quieren saber nada de Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, mire, la palabra del Señor ya está diciendo, no solamente la ira de Dios se revela contra esos pecados tan grandes y monstruosos, porque la gente que suele decir, yo no soy sicario, yo no soy asesino, yo no soy. ¿Sigues diciendo eso? ¿Sigues diciendo que no estás bajo la ira de Dios si no eres creyente? Te he citado la misma Biblia. Eres injusto cuando no le das este día al Señor. Eres aborrecedor de Dios cuando no lo pones primero en tu vida. Desprecias a Dios cuando desobedeces a tus padres. Y mire lo que dice el Señor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Hermanos, lo digo yo, lo dice el Señor. Y lo traigo aquí a este púlpito para que nosotros veamos la situación, hermanos, de nuestro prójimo que está sin Cristo. Entonces recordemos ahora, quisiera extenderme más, pero tengo que avanzar. ¿Qué dijo Ezequiel? Vino a mi palabra de Jehová, y están, hermanos, en sus Biblias, diciendo, hijo de hombre,
mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Hermanos, así estábamos nosotros contaminando esta tierra con el pecado. Y por tanto nuestra relación con nuestro prójimo era así de terrible. La relación para con Dios, por supuesto que también era terrible. Como inmundicia menstruosa fue su camino delante de mí. Y hermanos, si ustedes quieren ver, o amigos que están escuchando, si dicen, yo no estoy dentro de eso, por favor examínate verdaderamente tu situación. Puedes ir a 1 Corintios 6, puedes ir a Colosenses 3, para ver también qué otros pecados te ponen bajo la condición delante de Dios, para que sepas cuál es tu condición. ¿Y qué sigue en el siguiente versículo 18? Porque sigue la palabra del Señor para Ezequiel y le dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Hermanos, ¿qué vemos aquí en esta tierra? Como vamos también a ver un poco más en la clase, bueno, coincidentemente por la clase de la tarde. Hermanos, pandemias, el COVID, terremotos, huracanes, tornados, ciclones, deslizamiento de tierras, erupciones. Hermanos, esta tierra está gimiendo, ciertamente. Esta tierra ha sido maldecida por causa del pecado del hombre. Pero hermano, el Señor está revelando su ira. El Señor derrama su ira también entregando a las personas a su pecado. Y aquí el Señor dice, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Hermanos, ¿acaso este mundo no es merecedor de la ira de Dios por la sangre que está derramando, matando cientos de millones de bebés en todo el mundo, indefensos? Dice, sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. La única manera, hermanos, de escapar de la ira de Dios es mediante Cristo y lo que Él logró en la cruz del Calvario. Y en Él encontramos ciertamente perdón de pecados, reconciliación con Dios. No hay otro camino, hermanos. Ese es el camino, el único camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a continuar. Hermanos, y esto, estar bajo la ira de Dios no es estar bajo la ira de tu jefe del trabajo. No es estar bajo la ira del presidente de tu nación. O bajo la ira del presidente más poderoso de esta tierra. Estar bajo la ira de Dios, hermanos. Qué terrible situación del ser humano sin Cristo. ¿Qué dice en el versículo 19? Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. El Señor los dispersó. Sabemos, hermanos, respecto a la deportación, sabemos respecto a estas cosas que pasaban a los judíos. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado. El Señor los dispersó por las tierras. Hermanos, ¿cómo estábamos dispersos? ¿Qué dice Isaías 53 respecto a nosotros antes de ser creyentes, antes de que nos convirtiera el Señor? Cada uno se apartó por su camino. Cada uno, hermanos, ustedes saben en qué estaba usted antes de que el Señor lo convirtiera. ¿Cuál era su camino? No me diga aquí, pero piense, medite cuál era su camino. Yo andaba por un camino en el mundo. Ustedes también andaban por un camino en el mundo. Cada uno nos apartamos por nuestros caminos ahí en contra de Dios. Versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¡Ay, qué tremendo! Ellos tenían la palabra, los judíos tenían la palabra. El Señor los expulsa, salen dispersos de la tierra, llegan a otro lugar, ¿a qué? A idolatrar. ¿Y qué decía la gente? Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Son de Jehová ese pueblo, miren, que da risa. Así de pecadores. Y también profanaban el nombre de Dios porque ellos, los incrédulos, ¿qué dirían ahí? ¿Dice su Dios? ¿Para qué quiere ese Dios? Es un Dios de juguetes, no los puede gobernar. Miren cómo andan de pecado en pecado. Por eso, dice aquí, ¿no? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, ¿qué decían?
estas personas de los judíos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Miren, el Señor siente dolor al ver, dice, nos dan este lenguaje, ¿no? De tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. ¿Por qué estaba siendo su nombre profanado, hermanos? Porque la gente se estaba burlando de los cristianos, de los creyentes. Lo mismo ahora, hermanos, como dije hace rato, la gente del mundo se burla de los profesantes cristianos. ¿Por qué? Porque los ven bebiendo alcohol, los ven emborrachándose, los ven siguiendo una práctica constante en pecado, los ven que no hay un cambio en su vida y así. Hermanos, esto vemos en la palabra del Señor. Luego el Señor le sigue hablando a Ezequiel, le dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no había nada intrínseco en esas personas, en esos judíos, para que el Señor los salvara. No había nada intrínseco. Por el contrario, ¿qué se merecían? La justa ira de Dios. Es así, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, el Señor ama a su pueblo elegido por pura gracia. El Señor determinó en su soberanía, en su voluntad, eligió a un pueblo soberanamente. No es injusto. Por amor decidió amarlos con amor eterno, como dice la palabra en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Isaías 43 también dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por amor de su santo nombre. Él ama a su pueblo, elegido por Él, porque Él es soberano, Él es el Dios, hermanos. Él toma la iniciativa, Él decide hacer algo. Y ese algo, hermanos, ¿qué es? Lo que hemos adorado hace rato. Enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Qué tal amor, hermanos? ¿Qué tal amor? Que el mismo Dios que nos sostiene se haya encarnado para poder redimirnos y salvarnos de la condenación eterna que es justa. Que es justa, hermanos. Dios determinó hacer algo. Pues nosotros no podemos, porque bien dice la palabra, que tenemos un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. La palabra dice eso. Tienes que creerlo, tienes que asimilarlo. Así como Job 15:16 dice, el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Hermanos, ¿podemos vivir 2, 3, 4, 5 días sin agua? Necesitamos para que nuestro cuerpo no se muera. Igual el Señor dice que el hombre no regenerado, el hombre incrédulo, miren cómo dice, ¿no? Abominable y vil. Qué palabras tan chocantes, ¿no? Para alguna persona que no conoce respecto a estas cosas. Porque aquí dicen las personas, hay buenas cosas en el hombre. El hombre es bueno, qué bueno, pero no, la palabra de Dios dice que una persona no regenerada es abominable y vil y bebe la iniquidad como agua. Así como tomamos nuestra agua para estar hidratados y para vivir, el hombre incrédulo, impío, bebe la iniquidad como agua. Es una necesidad pecar. Es algo propio de su naturaleza, de su ser. Efesios 2 también dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo está el ser incrédulo según Efesios 2? ¿Cómo está la persona? Muerto en delitos y pecados. Entonces, hermanos, un muerto puede reaccionar. Si hubiera acá un muerto, le damos una pellizcada y grita, salta, corre. Si le hablamos, escucha, está muerto. Así el ser humano de la calle,
que no conoce a Cristo, que no tiene realmente a Cristo en su vida, que no ha sido regenerado por Dios, que no tiene nuevo nacimiento, que no ha nacido de nuevo, está muerto en delitos y pecados. Espiritualmente está muerto. Y por tanto, si le hablamos la cosa de Dios, no la va a entender, no la va a poder discernir, porque se deben discernir espiritualmente. No va a querer, ni va a poder. ¿Por qué? Porque está muerto. Tiene que haber un principio de vida. Vamos a ver ello dentro de un momento. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Nada de vida. 4 días, muerto. Dios tenía que darle vida. Vida en Cristo. Y luego, bueno, en el caso de un irregenerado, Dios tenía que darle vida, luego el Señor le llama, Lázaro ven fuera, y él responde y sale, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo el Señor al profeta Ezequiel? Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hermano, el Señor, ¿qué dice? Ya vimos cómo andaban, ¿verdad? Pero luego el Señor dice, y santificaré mi grande nombre. Porque su nombre es santo. Él es santo. Él no es un Dios pequeñito. Él es un Dios grande que sí puede salvar, hermanos. Y es un Dios que sí salva. Y sí regenera ahora. Y a quien regenera, lo convierte de las tinieblas a la luz. Y Él santifica su nombre. ¿Por qué? Aquí dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. La verdadera conversión. Por los verdaderos convertidos, las naciones sabrán que existe un Dios genuino, un Dios verdadero que sí salva. Por aquellas profesiones falsas de fe, por aquellas personas que andan como andan, ya sabemos, tirándose en el piso, gritando, golpeándose y tanta cosa, hermanos, o robando, ¿verdad? En el púlpito robando, pastores de la prosperidad, el falso evangelio, llamado, entre comillas, evangelio de la prosperidad. Hermanos, ¿qué se ve? El nombre de Dios es vituperado. Pero el Señor dice, sí, yo voy a santificar mi grande nombre. Sí, Él está obrando en personas. Sí, y Él, cuando cambia una persona, la gente sabrá si hay un Dios. Ese sí tiene al verdadero Dios. ¿Entienden, hermano? 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué hace el Señor, hermano, con nosotros? Bueno, ya sabemos lo que hizo con los israelitas, ¿no? Los tomó de las naciones, los recogió de las tierras, los trajo a su país. Pero, hermanos, ¿cuál es el sentido para nosotros? Nos sacó del mundo, hermanos, y nos llevó a nuestra tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra celestial. Tenemos herencia en los cielos. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso en esta tierra, hermanos. Estamos de paso, no perdamos de vista eso, que en esta tierra estamos de paso. Por tanto, todo lo que tenemos tiene que estar para el servicio del Señor y ser usado para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, hermanos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, el hombre no puede hacer nada. El hombre está incapacitado, está muerto en sus delitos y pecados, tiene un corazón ajeno a la vida de Dios. Si no estás en Cristo, esa es tu condición. No puedes darte vida a ti mismo, porque un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Es Dios quien toma la iniciativa, y es Dios quien dice, yo haré, yo esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que Dios nos lava de nuestras maldades y pecados por medio de la obra de Cristo aplicada hacia nosotros. ¿Por quién?
por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, agua limpia. Así como el agua, hermanos, refresca, así como el agua limpia, así como el agua es vida, donde hay desierto y hay agua, comienza a brotar las plantas. Así, hermanos, igual, el Espíritu Santo da vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Es Dios quien tiene que dar vida. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Hermanos, nos santifica, a quien regenera y convierte, luego nos santifica y nos limpia de todas nuestras inmundicias, nuestros pecados en los cuales andábamos anteriormente, nuestras maneras de pensar, nuestros afectos, nuestras emociones. Nos cambia, hermanos. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Teníamos ídolos de repente, ciertamente, antes de ser convertidos, teníamos ídolos. De repente nuestro ídolo era nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro carro, lo que sea, cualquier cosa que estaba antes de Dios. Ese era tu ídolo, tu vicio, lo que sea, ese es tu ídolo. Pero el Señor dice, nos limpia de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos nos limpia. Noten la palabra en primera persona. El Señor dice, esparciré. Y luego dice, os limpiaré. Y en el 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, os daré un corazón nuevo. ¿Por qué necesita el ser humano un corazón nuevo? Porque ya hemos visto, el hombre sin Cristo tiene un corazón duro, de piedra. Una piedra, hermanos, imagínense una piedra aquí. Le golpeamos, ¿siente? Le damos con un martillazo, ¿siente? No siente. Igual el corazón de una persona sin Cristo está así, duro, en el sentido de que es duro para las cosas de Dios. No le importa las cosas de Dios. No se emociona por las cosas de Dios. No hay vida, hermanos. Es insensible. Sus voluntades son contrarias a Dios. Sus afectos son contrarios a Dios. Su mente está en tinieblas, no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, amigo, amiga? ¿Cómo está usted? Pero el Señor dice, os daré. Él es el que da. Él es el que cambia, Él es el que regenera, Él es el que imprime ese principio de vida, un corazón nuevo. Es una obra recreadora de Dios, la regeneración. No depende de ti ni de mí. Es instantáneo, hermanos. Por la poderosa predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por la cruz, es el Espíritu Santo quien ahí obra y da vida espiritual, regenera, recrea. Es el primer peldaño vital en la vida espiritual del ser. Ahí empieza todo. Hermano, por ejemplo, ¿dónde empieza, para poner un ejemplo aquí, dónde empieza la vida en un ser humano? ¿Cuando sale del vientre? ¿A los 2 meses? ¿Al mes? ¿Al día? ¿O en la concepción? En la concepción, ahí empieza igual la regeneración, la obra de Dios poderosa, es el primer peldaño vital en esa vida espiritual. Ahora ya puede percibir lo espiritual, está escuchando el Evangelio, no me quiero adelantar, pero lo voy a decir, está escuchando el Evangelio, Dios ahora, el Espíritu Santo lo está capacitando, le va a capacitar para entender, le va a abrir su entendimiento, va a entender, le da el don de la fe, le da el don de arrepentimiento y se arrepiente y cree, mira a Cristo. Wow, hermanos, ¿has tenido esa obra? ¿El Señor ha cambiado tus afectos? ¿Ahora eres sensible? ¿Tienes al Espíritu Santo que ahora te guía al conocimiento de toda verdad? No es un cambio de la sustancia en la naturaleza humana. La regeneración no es que ahora hay una persona que Dios regenera, ahora pues ya cambió, ¿no? Es distinto, ahora ya creció. No, hermanos, no es un cambio de la sustancia, su naturaleza humana, no. Es un cambio de las facultades de su alma, del interior, del corazón, de lo más profundo de su ser.
de manera tal que sus sentimientos y emociones ahora son distintos. Quita esa adversión que son el rechazo de las cosas divinas, lo quita. Su voluntad le abre el entendimiento, afecta el corazón y lo profundo de su ser, de su alma, afecta a todo nuestro ser. Pero hay que entender algo, de que no hay un cambio completo o absoluto de la naturaleza del hombre. Hay que entender eso. Pero sí en todas sus facultades, en todas sus facultades. Luego, hermanos, ahí empieza. ¿Y qué pasa, hermanos, con un ser concebido en el vientre? ¿Qué pasa? Luego se implanta, comienza a multiplicarse sus células internamente, se comienzan a formar sus tejidos, comienza a desarrollarse y luego un día nace. Igual cuando el Señor regenera a uno de los suyos, a quien eligió por amor eterno, por su soberana voluntad, cuando el Señor determina ahora lo va a salvar por la predicación del Evangelio, lo regenera, le imprime ese principio de vida que va a devenir en una conversión genuina. No una conversión como nos enseñan en las iglesias. A ver, paso 1, paso 2, paso 3, sal al frente, toma tu decisión, repite la oración, ya eres. Y se cree que es cristiano, anda en el día a día, pero el Señor no le ha cambiado sus afectos, no le ha cambiado su voluntad sigue siendo la misma. ¿Se dan cuenta, hermano, la gran diferencia? Mucho por hablar, hermanos, pero el tiempo nos da. Luego el Señor dice, ¿no? Voy a repetir, os daré corazón nuevo y daré y pondré espíritu nuevo. Miren, hermano, lo que el Señor hace, lo que vemos ahora en esta nueva dispensación, en el nuevo pacto. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermanos, la tercera persona de la Trinidad viene a morar en el creyente. Pero eso viene a morar. Continúa ese llamamiento eficaz. Ya tiene el principio de vida. Pero esta persona tiene que convertirse. Tiene que creer en Cristo. Tiene que arrepentirse. La regeneración era un acto subconsciente. Él no se dio cuenta de que fue regenerado. No tenía, ¿cómo se va a dar cuenta? A ver, hermanos, ¿se dio cuenta que era regenerado, sí o no? No se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no tenía vida. Y como no tenía vida, no se dio cuenta. Pero una vez que tiene vida, ahora sí, y tiene esos principios en su alma, ahora sí, comienza a escuchar. El Señor va obrando. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Oh, hermanos, cuánto por hablar. Vamos a seguir. Y el Señor hace un llamamiento eficaz por el Evangelio. Es un llamamiento hecho por la palabra aplicada en forma salvadora mediante la operación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, aplicando la obra de Cristo, lo que logró Él en la cruz del Calvario, ahora lo aplica en la persona. Oh, hermanos, gocémonos de esto, hermanos. Bendito Dios Trino obrando para nuestra redención. Ahora el Espíritu Santo nos aplica, el Espíritu Santo nos hace ver a Cristo. Nos redarguye de pecado. Nos hace ver, sí, eres pecador. Has pecado delante de Dios. Mira tus pecados, mira todo lo que has hecho. Mira cómo eran tus caminos. Mira cómo andabas tus caminos, tus obras eran como inmundicia de menstruosa, lo que hemos visto, ¿verdad? Y lo va convenciendo. Lo convence. Y esa obra, hermanos, eso sí obra en la vida consciente del hombre. Como les dije, ¿no? Ahora ya tiene vida, ya es consciente. Es igual como en el caso que les puse, ¿no? El óvulo está ahí, el óvulo fecundado llega, se implanta, comienza a crecer, se desarrollan sus órganos, sus nervios, ¿verdad? Los nervios es lo primero que se le forma el sistema nervioso, ¿no? En el bebito, ahí en el vientre, y comienza a sentir. El Espíritu Santo lo llama mediante este llamamiento eficaz para un fin o una meta.
un llamamiento por el cual lo une con Cristo, un llamamiento para heredar bendición eterna, un llamamiento para libertar de los pecados, un llamamiento a la paz para con Dios, a la santidad para con Dios, hacia una esperanza, hacia la vida eterna, al reino de Dios. Miren, hermanos, dice en Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, habiendo oído el evangelio, que implica nuestra condición. ¿Cuántas veces se explicaba aquí el evangelio, hermanos? Se ha predicado el evangelio. Nuestra condición de nosotros, delante de un Dios santísimo, hermanos. Y lo que Él proveyó para poder rescatarnos. Pero una vez que nosotros oímos el evangelio y creemos en el evangelio, el Señor nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es un sello, hermanos? Una señal de ¿qué? De propiedad. El Señor en señal de propiedad nos pone el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, como diciendo que este me pertenece, este es mío, este lo compré con precio de sangre, lo he comprado, es mío, ya no es del mundo, ya no es de las tinieblas, es mío, me pertenece. Hermanos, eso ocurre. ¿Cuándo? Cuando creemos en el evangelio, en nuestro precioso Salvador Jesucristo. Pero como vimos hace un momento, ¿quién es el que nos convence? Juan 16:7 al 8 dice, ¿no? Que el Espíritu Santo, enviado por el Hijo, es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque un ser muerto, no regenerado, no puede ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque está muerto. Entendamos eso, hermanos. Todo empieza entonces, ¿dónde? En la obra regeneradora de Dios, en la cual nadie, ninguno de nosotros operamos ahí. Es una obra, como también hemos estudiado, monergista. Es una obra de Dios. Pero el Evangelio es predicado. El Evangelio es predicado porque no sabemos esa obra que hace Dios, ¿verdad? Internamente, en qué momento lo hace, ni cuándo lo va a hacer. Pero sí lo va a hacer a los suyos en el momento que Él determinó. Y por eso Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Dos cosas, hermanos, como muchas veces hemos hablado. Es como una moneda que tiene cara y sello. La conversión implica dos cosas. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. No es fe sin arrepentimiento. No es arrepentimiento sin fe. Y no es cualquier arrepentimiento. Es un arrepentimiento para vida, un arrepentimiento para con Dios. Y por eso, amigo, amiga, que no estás en Cristo, tienes que ver que tus pecados son en contra de Dios. Y tienes que arrepentirte para con Dios. Porque esos pecados que cometes es contra un Dios que está irado contra el impío todos los días. Y te mereces, estás ofendiéndolo. Te mereces el justo juicio de Dios. Y de la fe en el Señor Jesucristo, el sustituto, el redentor, el propiciador, el único, el que aplacó la ira de su Padre. ¿Dónde? En la cruz de Calvario, como sustituto. ¿De quiénes? De su pueblo, de los suyos. No tienes otro camino, es el único camino. Tienes que mirarlo a Él y correr hacia Él. Ya consumado es. Entonces, hermano, aquella persona que tiene esa regeneración, en quien Dios obró, ahora con oído espiritual, ¿verdad? Con ojos espirituales, escucha el Evangelio y cree y se arrepiente, responde al llamado de Dios. Pero es algo, hermano, que tiene que ocurrir internamente en tu alma. Por eso Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no es meramente un asentimiento en la mente simple, no.
Porque en la mente se te puede decir, oye, mira, ¿cuál es la capital de Perú? Lima, ya, lo aprendiste de memoria, confieso que Cristo es el Señor. Oye, esto es algo del corazón. Y como tu corazón ha sido preparado, como el corazón de aquella persona a quien Dios está salvando ha sido preparado, ha sido regenerado, por tanto, ahora va a creer de corazón. ¿Verdad, hermanos? ¿Me están entendiendo? Y ese arrepentimiento no es cualquiera. Porque como bien dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y más adelante dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en el mundo? Vemos falsos arrepentimientos, falsos pesares por el pecado. Por ejemplo, una familia donde el papá, no sé, lastimó a su hijo, a su hija, y después le pide perdón, y dice, me arrepentí. ¿Significa eso que hay salvación? ¿Significa que es arrepentimiento para vida? ¿Significa que es arrepentimiento para con Dios? No. El arrepentimiento para vida va unido necesariamente a la fe salvadora. Por eso, hermanos, en el llamado a la conversión, en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Miren la conversión. Es así de diametralmente opuesta. La conversión para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Diametralmente opuesta. ¿Y cómo puede ser un hombre eso, hermanos? Por el principio de vida que puso Dios inicialmente, por la regeneración. Y hermanos, ¿y qué pasa cuando una persona cree? 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y lo viene a guiar, a santificar, le da convicción de pecado, le hace glorificar a Cristo, lo dirige a Cristo, le aplica las bondades de Cristo. Oh, hermanos, qué preciosa obra. La regeneración deviene necesariamente en una conversión verdadera. La Biblia tenemos muchos pasajes respecto a conversiones falsas. Hemos estudiado hace unas semanas la parábola del sembrador. Recuerden ustedes aquella tierra que tenía piedras, o sea, con pedregales. ¿Qué pasó? Llegaba la palabra y recibía con gozo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me parece bonito, me parece bonito. Pero luego, ¿qué dice la palabra? Llegada la prueba, por causa de la palabra, tropiezan y se apartan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se puede apartar una persona? Porque no hubo regeneración, porque su conversión no devino de una regeneración, fue una falsa conversión. Gustó la palabra del reino, pero no hubo una conversión genuina. Y por tanto en esa persona no vemos un arrepentimiento genuino, un aborrecimiento al pecado, unas emociones cambiadas para con Dios, no. Y por tanto un día va a apartarse del camino, no va a perseverar, porque a quien Dios regenera, se convierte, Dios lo convierte, y se convierte, y cree en Cristo, y se arrepiente, y Dios lo justifica, y lo santifica posicionalmente, y lo santifica progresivamente, y va a perseverar hasta el fin. Y cuando caiga, cuando peque, cuando tropiece, el Espíritu Santo lo va a redarguir, le va a convencer de pecado, ¿verdad? Y lo va a guiar hacia el cielo. Tremenda obra, hermanos, tremenda obra. 27, versículo 27. La segunda parte, le leí la primera parte, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, hemos hablado de ello. Y miren luego lo que dice, y ya también me adelanté un poco. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la obra de Dios. Como ya Él hizo la obra, Él puso el principio de vida. Ahora Él hace. ¿Cómo hace? Por medio de su Santo Espíritu. Por medio de las bondades que aplicó. Por medio de la conversión que Él puso. ¿Qué cosa? Él hace. ¿Ahora qué? Que andemos en sus estatutos.
Pero ya no lo hacemos por la fuerza. ¿Cómo éramos antes, hermanos, cuando éramos incrédulos? Ay, sí, no, está interesante, sí, pues no es correcto hacer eso, no está. Pues, pasaba un día, no lo quería hacer. Pasaba un día ya, estabas en el mundo, ¿verdad? Pero no, esa es una obra de Dios. Y Él hace, por la obra poderosa del Santo Espíritu de Dios, que ahora mora en el creyente, hace que andes en sus estatutos y guardes sus preceptos y los pongáis por obra. Él hace. Y sabemos por otro pasaje de las Escrituras que si caemos, hermanos, nos arrepentimos y Dios es fiel para perdonarnos de todo pecado. Sí. Pero si vemos que una persona se aparta y no quiere saber nada y no quiere y rechaza a Cristo y vitupera el nombre de Cristo y anda en pecados, ¿qué pasó? Muy probablemente no hubo ¿qué? La regeneración. Y por tanto, si no hubo la regeneración, ¿qué no hubo? La conversión genuina. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice, guardéis mis preceptos, andéis en mis estatutos. Andar, hermano, hay mucho por hablar. Andar, ahora sí andamos por el camino de Dios, por el camino que es Cristo. Y lo ponemos por obra, una obra que se estudió acá, nuestro pastor Ricardo también. Las obras buenas, buenas obras, ¿verdad? Para la gloria de Dios, de un corazón regenerado, de un corazón creyente, según la voluntad de Dios que está en su palabra. Esas son buenas obras. Y hermanos, hay algo precioso que dice Jeremías 31, del cual ayer un hermano me preguntó también. Y el Señor dice en Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ya hablé de esto hace un momento. Y luego miren lo que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, antes no éramos pueblo de Dios. Siendo incrédulos no éramos pueblo de Dios, éramos enemigos de Dios. Así que el incrédulo tiene que saber claramente que no es pueblo de Dios, es incrédulo, es impío, está enemistado delante de Dios, no está reconciliado con Dios. Para su bien, para el bien de su alma, para que corra inmediatamente en Cristo. Este es un mensaje bueno para ti, no es malo. Pero el Señor dice, ¿no? ¿Qué hace con el creyente? Ahora quien regeneró, dio su ley en su mente y la escribió en su corazón. ¿Qué significa, hermanos? Que si abrimos nuestro corazón vamos a ver ahí los 10 mandamientos según así escrito. No, hermanos, está implantado en nuestro corazón nuevo. Porque ya nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne. Ahora está implantado en nuestro corazón. Ahora nuestros afectos, nuestra voluntad se inclina. Ahora sus mandamientos de Dios ya no son gravosos. No son aburridos, no son pesados, no son, ¡ay, qué peso este! No, hermanos. ¿Qué peso mi papá que los mandamientos? No, ya. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo un principio de vida implantado, la regeneración. ¡Qué precioso! Y ahora el Espíritu Santo, con una voluntad ya cambiada, no a la fuerza, hermanos, sino con una voluntad cambiada, ahora recibimos sus leyes en nuestra mente, nuestro corazón, nos rige nuestra vida, y así como el salmista, ¿qué decimos? Oh, cuánto amamos tu ley, todo el día en ella es nuestra meditación. ¿O no, amigo, amiga? Si no piensas eso, evalúa tu conversión. Evalúa tu conversión. Corre a Cristo de una vez por todas. 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Miren, hermanos, estamos leyendo Ezequiel, pero bien el apóstol Pedro en su primera epístola dice, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Hermanos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estamos leyendo los dos. Se dan cuenta que tiene que ver lo que dice Ezequiel también con lo que nos ha pasado a nosotros y lo que nos va a pasar con todo el elegido de Dios. No éramos pueblo, hermanos.
El mundo se engaña. El mundo pone ahí sus carnos, Dios es amor, Dios es bueno. Y ciertamente lo es. Pero ¿qué es lo que esa persona cree que significa que Dios es amor? Por eso decía al iniciar la predicación, da mucha pena el mundo que se pierde. Estamos viendo personas que viven, físicamente caminan, hablan, se gozan, se ríen, pero están muertos espiritualmente. ¿Cómo nos adquirió, hermanos, y no éramos pueblo? Fuimos rescatados, como dice también el apóstol Pedro, no con cosa corruptible. Dios no nos rescató con oro, con plata, ¿no? ¿Cómo nos rescató? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pues, hermanos, toda la Biblia se complementa. Ahí está, hermanos. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no solamente en la cruz del Calvario, sino en toda su vida, hermanos, esa obra de Cristo perfecta es aplicada ahora a nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos salvos por Él. ¿Y quién lo aplica? El Santo Espíritu de Dios. ¿Por la voluntad de quién? La voluntad del bendito Padre. Por eso el apóstol dice, ¿no? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Dice ahí el apóstol. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Wow, hermanos. 29. Sigue diciendo. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Hermanos, miren lo que dice el Señor. Os guardaré. ¿De qué? De todas nuestras inmundicias. Sí, hermanos, porque el Señor al creyente verdadero nos guarda de las inmundicias, nos guía a pastos sanos, pastos verdes, y nos hace perseverar. Es una obra de Dios. Y por eso vemos al Señor Jesucristo en Juan 10, que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, le seguimos, Él nos guarda. Y el Señor dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si hemos sido regenerados, hemos tenido la conversión, nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, nada. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada, hermanos. Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. El Señor lo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oh, hermanos, qué seguridad, bendito Cristo. Versículo 30 dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. 31. Miren el 31, hermanos. Miren el 31. Todo lo contrario a la psicología. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. Hermanos, acá dice, y olvídate de dónde andabas. Échale tierrita, olvídate. No, ciertamente nos perdonó. Ciertamente apartó. Tan lejos como del oriente al occidente, nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió, somos puros delante de Dios por Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, aplicando lo que Cristo logró en la cruz. Sí, pero miren lo que dice en el 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, o sea, obras malas, no obras dignas de arrepentimiento, porque las obras que hacíamos antes de ser creyentes, ¿cómo eran? ¿Buenas? Malas. Por eso dice aquí, ¿no? Te acordarás, nos acordaremos de nuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y si en esta predicación, hermanos, nos hemos recordado de nuestros malos caminos, de lo muerto que estábamos, y de cómo el Señor nos regeneró y nos convirtió y nos convertimos, hermanos, nos avergonzamos y le damos la gloria a Dios. ¿Verdad? Nos acordamos de que andamos en malos caminos, alejados de Dios, y no quisiéramos regresar ahí.
Bendito Dios que hace eso en nosotros, porque si no estuviéramos en esos caminos, hace rato que hubiéramos regresado. Y el Señor termina diciendo en el 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. El Señor está siendo claro, está diciendo, yo no lo hago porque veo algo bueno en ustedes. Veo que ustedes un día van a creer en mí. O veo que ustedes no son tan malos. O veo que ustedes son bonitos. O que su corazón no es tan malo. Que son un poquito impíos nada más. No, hermanos, el Señor dice, no lo hago por vosotros. Sabedlo bien, dice hermanos. Sabedlo bien. Bien claro, hermanos, tiene que tener presente en tu corazón que Dios lo hizo por amor a sí mismo, porque te amó por amor, con amor eterno, no porque había algo bueno en ti ni en mí, no. Y luego dicen, y luego el Señor claramente dice, ¿no? Avergüéncense y cubran de confusión por sus iniquidades, casa de Israel. Él nos amó con amor eterno, hermano. Él solamente amó con amor eterno a quienes, hermano, a los suyos, a su pueblo. Él amó con ese amor ágape al incrédulo, o ama al incrédulo con ese amor. Porque algunos dicen que sí. ¿Y qué es de Judas? Que, o sea, cuando estaba vivo lo amó, y después ya no lo amó y está en el infierno ahora. Entonces su amor, primero lo amaba y luego no lo amaba. No es así. Dios amó con amor eterno a su pueblo en Cristo Jesús. Por amor a sí mismo, con amor eterno, hermano, te he amado, dice la palabra. Y por eso en Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Él determinó salvar a un pueblo. Así que, ¿tienes el verdadero amor hacia Dios? Dios te ha dado esa simiente de vida y ahora te convertiste, creíste en Cristo y ahora tus afectos son otros y ahora amas a Cristo. Por favor, responde. Esa es la pregunta más crucial de tu vida. Más crucial que un trabajo, que tu estudio, que tu universidad, lo que sea. Esto es lo más importante. ¿Tienes la vida eterna? ¿Tienes el perdón de pecados? ¿Tienes vida con Cristo? ¿El Espíritu Santo mora en ti? ¿Dios te regeneró? ¿Tienes el arrepentimiento para vida? ¿Aborreces tu pecado? Por eso cuando al Señor Jesucristo le preguntaron sobre los mandamientos, y lo hemos visto también esto, lo hemos estudiado, el Señor Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora sí, creyente, regenerado, ahora tú sí puedes cumplir este mandamiento. Ahora sí puedes amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y es un mandamiento, ¿verdad? Oremos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, pues tu bendita palabra ha sido expuesta.